viene a continuación. Perfecto, gracias, senador. Le damos la palabra ahora al doctor Gustavo Abozo, abogado, defensor de Cámara en lo penal, contravencional y de faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Es autor del libro Derecho Penal Ambiental, entre otros. Director del Suplemento de Derecho Penal y Procesal Penal del DIAL y docente en diversas universidades del país. Doctor, le damos la bienvenida y la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, al presidente de la comisión y a todas las senadoras y senadores que la componen. Bueno, después de haber escuchado al doctor Saín, voy a tratar de ir brevemente a cuáles son las cuestiones que me parecen más trascendentes en los proyectos que me han sido girados para su evaluación. Los 4 proyectos, digamos, parten, digamos, de una premisa correcta, que es incorporar una concepción ecoantropocéntrica, y explico por qué. Generalmente en los delitos ambientales se ha pasado por distintas etapas. La primera etapa de todas las legislaciones en el derecho comparado ha sido regular el ambiente desde el punto de vista del ser humano, es decir, de una concepción antropocéntrica, y por eso se explicaba, como se explica en la Ley de Residuos Tóxicos, la 24.051, que para castigar esa conducta era necesario que se haya puesto en peligro la salud humana. La segunda etapa, todavía nosotros no ingresamos a nivel nacional en esa segunda etapa, así lo han hecho Alemania, Francia, España y otros países, es castigar los delitos como delitos de peligro o delitos de resultado de peligro. Es decir, acá aparece la idea de un peligro, ¿no?, que se tiene que concretizar, pero también entran a jugar otros valores, porque al salir de esa concepción antropocéntrica se empiezan a tener en cuenta no solamente el ser humano como el centro de gravedad de todo el ambiente, sino los elementos abióticos y bióticos que componen el ambiente, es decir, el agua, la tierra, la atmósfera en general, también la flora y la fauna, y en los casos con el tema del agua, en el caso del senador Rodas, como menciona en su proyecto, el tema de los humedales, la provincia de Chaco, los problemas que hay, el tema de la regulación. Entonces, todas estas cuestiones, todos esos elementos componen en definitiva el ambiente. Y una tercera etapa es justamente la que hoy se encuentran, por ejemplo, España, Alemania y otros países, en donde se castigan meras desobediencias administrativas. Es decir, una desobediencia, una empresa que empieza a funcionar sin la certificación ambiental es castigada como un delito en lugar de ser una mera infracción o falta. Dicho esto, entonces, los 4 proyectos son favorables en el sentido de que avanzan en esta idea de una concepción ecoantropocéntrica, que se podía sostener en los delitos de residuos tóxicos, sí se podía sostener claramente, de hecho yo en mi libro la sostengo, pero creo que los 4 proyectos tienen algo muy fuerte que es un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma hay que subrayarlo porque saca el problema de solamente la persona humana y empieza a tener otros elementos en cuenta. Lo segundo que también es favorable de los 4 proyectos es que se encargan de acabar con esta diáspora normativa. Vamos a ver que hay distintas leyes que regulan de distinta forma y con una proporcionalidad en cuanto a las penas los distintos elementos abióticos y bióticos que regulan el ambiente, que componen el ambiente. Entonces, en este sentido, los 4 proyectos también tienen de favorable que tratan de nuclear esa diáspora normativa. En el caso del proyecto del senador Rodas, lo hace a través de una ley especial. Los otros 3 proyectos proponen incorporar dentro del Código Penal un nuevo título, ya sea el título 14 o el 7 bis, creo, si mal no recuerdo, pero en definitiva estas son las 2 alternativas que se abren. Aclaro y adelanto, después si quieren preguntar sobre este tema, obviamente que puedo ahondar en lo que sea necesario. Nosotros tenemos un problema principal. Tenemos un código penal que va a cumplir este año 100 años. Tenemos un código penal que no está actualizado, un código penal que fue sometido a un sinnúmero de reformas. Todo eso afecta la valoración sistémica de lo que uno puede llegar a incorporar dentro del Código Penal. Por ejemplo, para que lo vean rápido y no los quiero cansar con esto, el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Este tema es un tema central en materia ambiental. No solo en derecho penal ambiental, sino en derecho ambiental es central, porque el sujeto contaminante por excelencia es la empresa. O sea, entonces tenemos que abandonar la perspectiva del camión atmosférico y pasar a la perspectiva del derecho penal empresarial, es decir, apuntar a la empresa que es el sujeto contaminante por excelencia. Hoy en día, digamos, la política criminal ha ido en ese tono, ¿no? Ha ido tratando de castigar las pequeñas infracciones o ecodelitos.
pero ha dejado de lado la responsabilidad penal de la empresa. Esta responsabilidad de la empresa ya se viene reconociendo en distintos sectores del derecho penal. Como ustedes saben, la última ley, la 27.401, lo regula respecto de los casos de cohecho. Entonces, ahí hay una ley especial que regula de manera sobrada cuáles son los casos donde tiene que aplicarse la ley penal y bajo cuáles criterios de imputación una persona jurídica tiene que ser considerada sujeto atribuible de una pena. En este sentido, esto en términos generales, obviamente que habría que hacer modificaciones. Me parece que, si ustedes me preguntan, me parece a mí que la mejor propuesta sería hoy en día, en función de ese déficit que tiene el Código Penal nuestro, que no regula a las personas jurídicas en su parte general, que no regula la comisión por omisión, que no regula otras formas de conductas, quizás sería por la vía de una ley especial regular la materia ambiental. Digo porque si yo incorporo un nuevo título y quiero incorporar en ese título, como se hizo con el título 13, castigar en el 304 y 313 a la persona jurídica, en realidad creo una disrupción en el sistema, porque nuestra ley penal en general es, digamos, adhiere al societas del linkere non potes, es decir, no se castiga la persona jurídica, hay responsabilidad de la persona jurídica y solamente en algunos sectores, especialmente lo que tiene que ver con el sector, digamos, de la economía, es donde se aplica o delitos relacionados en materia económica, es donde se reconoce esa responsabilidad tributario, aduanero, etc. Entonces, si yo incorporo, dicho sea de paso, de los 4 proyectos, como dije, solamente 2 prevén esa responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el caso del senador Rodas, la prevé y el senador Rodas toma en su proyecto, si mal no lo he entendido, el anteproyecto de Código Penal del 2012, ese proyecto de Código Penal del 2012, tenía la particularidad que no regulaba la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque justamente quien fue su director no entiende que ese tipo de responsabilidad es incompatible con el derecho penal. Entonces, si yo introduzco en el Código Penal una norma que responsabiliza a las personas jurídicas y cuando me voy a la parte general veo que no está esa responsabilidad, hay 2 opciones. O incorporo en la parte general la responsabilidad penal de las personas jurídicas para un sinnúmero de delitos. La segunda opción, la regulo en el título específico, delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad, etcétera, pero lo regulo con criterios de atribución claros. Hoy en día se ha utilizado, ¿no?, el sistema vicarial, ¿no?, el sistema de imputación de la responsabilidad queda engarzada por el hecho cometido por los directores o aquellos que son responsables de la empresa. Pero falta muchas veces, sobre todo me refiero al 304, por ejemplo, que el 304, y acá también, se habla de sanciones. ¿Y por qué se habla de sanciones y no de pena? Porque las penas están reguladas en el artículo 5 del Código Penal, en la parte general. Y sin embargo, la disolución, la suspensión, etcétera, no están previstas para la persona jurídica. Entonces, si yo introduzco dentro de la parte especial, dentro de un título especial, la responsabilidad penal de personas jurídicas, pero no le asigno penas, le asigno sanciones, lo que estoy haciendo es lo que pasó con el Código Penal Español, en el 129 del Código Penal Español, que castigaba con sanciones de naturaleza administrativo-penales, pero que no son penas. Entonces, si queremos realmente regular en forma seria los delitos ambientales, tenemos que tener en cuenta el sujeto contaminador que es la empresa y regular la responsabilidad específica de esa forma colectiva o social de responsabilidad penal. Pasando, digamos, al proyecto de la senadora Krexel, que ella sí también es uno de los proyectos que prevén el artículo 208 quater, justamente se replica el artículo 304 del actual Código Penal, así también el 14 segundo párrafo de la ley tributaria. Considero que esto también es acertado, incorporar la responsabilidad de personas jurídicas en ese sentido, y también considero acertado, que es el único proyecto que por lo menos yo he visto que lo incorpora, el tema de la reparación o recomposición del daño ambiental. Si bien el artículo 29 del Código Penal establece la reparación del daño, el hecho que haya sido especificado acá, como, ya sea como ley especial o dentro de un título que se dedique exclusivamente a los delitos que atentan contra el medio ambiente, tiene capital importancia. ¿Por qué? Porque dentro del derecho ambiental tenemos lo que se denomina uno de los principios, es el sujeto contaminante o sujeto pagador. Aquel que contamina tiene que pagar. Y claramente, si atendemos que es una empresa y estamos pensando que la política criminal se tiene que aplicar para contaminaciones que causen graves daños ambientales, insisto, no la perspectiva, digamos, del
del camión que deja vertir sus residuos en un arroyo, etcétera, sino que estamos pensando en la criminalidad, en la macrocriminalidad y cómo esto puede afectar a una región o incluso a un país, es necesario entonces tener en cuenta que esta reparación no puede ser pensada en un sentido individual, sino en el sentido colectivo. ¿Cómo habrá que reparar la empresa? Bueno, eso se deberá fijar. Relacionado con esto, justamente con el tema de la reparación, hay el proyecto también de la senadora Krexel. Si bien se habla de la reparación, se excluye en el 208 Sixties la posibilidad de aplicar la conciliación, que está regulada en el 59, inciso sexto de nuestro Código Penal. Sin embargo, entiendo que esta prohibición absoluta debería ser atenuada. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que el sujeto contaminador puede ser una empresa, pero también puede ser una pyme, es un pequeño eh, productor. Entonces, y sobre todo que en el derecho ambiental también lo que importa es la restitución o recomposición del ambiente. Entonces, se podría utilizar esta vía propia de un sistema restaurativo sin necesidad de tener que acudir a la pena para aquellos casos de menor entidad o de baja intensidad delictiva para poder recomponer esa situación. Porque si no, de lo contrario, lo que podemos llegar a hacer, que es lo que ocurre muchas veces, que en todos estos delitos de macrocriminalidad, cuando se tiene que investigar, los fiscales apuntan a la pequeña empresa, al pequeño establecimiento. Fíjense lo que pasa en tráfico de drogas, trata de personas, etcétera. Todo lo que es criminalidad organizada, por lo general, se actúa por el principio de demanda y se actúa por el principio de economía procesal, que significa voy a, digamos, por las estadísticas, a lograr condenas para casos pequeños, pero no para la gran criminalidad. Otro de los temas es el tema de la limitación de la responsabilidad del funcionario público con competencia ambiental, que esto fue seguramente se tuvo como objetivo o en vistas del 329 del Código Penal Español, lo incorpora el artículo 4 del proyecto del senador Rodas de 6 a 3 años, el senador Luenzo también de 1 a 3 años de prisión, y la senadora Krexel en el 208 Quinques de 1 a 5 años y hasta 6 años en caso de soborno. Sin embargo, yo voy a disentir con esta inclusión. ¿Por qué? Porque en principio lo que tenemos que tener en cuenta que el funcionario con competencia ambiental tiene una posición de garante también respecto del bien jurídico protegido. No es cualquier funcionario. Es el funcionario que está encargado justamente de supervisar de que esa actividad empresarial no sea contaminante. Cuando él da una certificación ambiental, no es que dan una patente de corso para contaminar, sino lo que está diciendo que esa actividad se ajusta digamos, a los protocolos de seguridad en materia ambiental. Pero el tema de regularlo, fíjense que se regula con una pena máxima, en el caso del proyecto de la senadora Krexel, hasta 6 años en caso de soborno. Pero el presupuesto de esta figura en los 3 tipos penales que acabo de mencionar en los proyectos está íncita la idea del soborno. No cabe otra posibilidad que pensar que aquel que a sabiendas, dice la norma, o sea, con dolo directo, está dando una certificación ambiental, ¿por qué la va a estar dando si no es por un soborno? ¿Porque quiere arruinar el ambiente? No, justamente el presupuesto del soborno. Si nosotros incluimos esto, fíjense que si yo soy funcionario ambiental y yo sé que la pena por soborno, la pena por dar una certificación ambiental, justamente por el pago, tiene un máximo de 6 años en el proyecto, digamos, por ejemplo, el más grave de la senadora Krexel, yo tengo que la contaminación dolosa está castigada con penas de hasta 8 años en el caso del proyecto de Rodas, con penas de hasta 6 años en el proyecto de Luenzo y 5 años en el caso de contaminación básica de la senadora Krexel. Es decir, me conviene más ser corrupto y dar una certificación ambiental porque mi responsabilidad ya va a estar limitada justamente por este tipo penal. Esta cuestión se planteó en Alemania cuando introducen los Umweltdelikte dentro de lo que se llama el Código Penal alemán. Y los alemanes no incluyeron este tipo de responsabilidad porque entendían que podía tener, lejos de un efecto disuasorio, justamente todo lo contrario, que los funcionarios ambientales pudieran ingresar en ciertas prácticas penales a los efectos de autorizar ciertas empresas que no tienen que estar autorizadas. Entonces, para eso tenemos las reglas de participación criminal. ¿Qué significa esto? Que el funcionario ambiental
que, aparte de cometer un incumplimiento de los deberes de funcionario, aparte de cometer un delito de cohecho por recibir plata, encima contamina el ambiente por no haber cumplido con su posición de garante o su papel de supervisión o su función, digamos, de cuidado respecto de indemnidades de bien jurídico protegido, puede responder como partícipe necesario del delito de contaminación dolosa. Y en algunos casos se prevén penas para cuando haya muertos, por ejemplo, me refiero al proyecto del senador Rodas, prevé 30 años para el caso que haya múltiples víctimas del delito de contaminación dolosa y para el imprudente 20 años. Fíjense que si hay muertes, el funcionario no recibe más de 6 años, seguramente una pena de ejecución condicional y se va a su casa. Y hay muertes en el medio por la contaminación dolosa. Cuando en realidad, si aplicamos las reglas de participación, la escala penal prevista que tendría que tener, más allá de los concursos materiales, podría arrojarle una pena de hasta 30 años. ¿Por qué beneficiar, en definitiva, al funcionario, que es el encargado de proteger el bien jurídico protegido, con una responsabilidad limitada? Otra circunstancia que veo, y con esto ya termino, es el incremento generalizado de las penas. Considero que ese incremento generalizado de las penas, por un lado, si se sanciona una ley, ya sea especial o se incorpora dentro del Código Penal, va a haber que revisar el tema este de las penas. Por ejemplo, por tomar un caso, la ley de fauna, que regula entre el artículo 24 y 27 distintos tipos penales relacionados justamente con ataque a la fauna, la pena, digamos, el tipo básico es de 1 año. En cambio, en los proyectos se elevan incluso hasta 3 años. Pero incluso, y con esto termino, tenemos que se agrava el delito imprudente de contaminación con resultado cualificado, o sea, se cualifica el tipo por muerte por muerte de personas, de hasta 20 años de prisión. De hasta 20 años de prisión. Si yo eso lo incorporo en el Código Penal, destruyo la lógica que tiene los delitos imprudentes y los delitos preterintencionales. Fíjense que hoy en día un delito imprudente de estrago, alguien que provoca una inundación y produce de manera imprudente, provoca la inundación y produce muerte, la expectativa de pena es de 5 años. De 5 años. Tenemos que, en el caso de la 2451, ya lo establecía, en el artículo 56 establecía justamente la posibilidad de aplicar también hasta 5 años en caso de muerte. Y tenemos en distintos delitos preterintencionales que generalmente la pena, digamos, no es tan grave. Entonces, si yo pongo una pena, establezco una pena o fijo una pena de 20 años para un delito imprudente cualificado por resultado, me estoy olvidando de la naturaleza imprudente de la acción. No es que el sujeto lo quiso hacer, sino que obró violando un deber objetivo de cuidado. Por ende, entonces, definiendo, me parece, los 4 proyectos son, digamos, muy interesantes desde el punto de vista del cambio de paradigma. Segundo, terminan, algunos en mayor medida, otros no, pero los 4 proyectos claramente terminan con la anomia, digamos, con esta anomia y esta dispersión normativa que existe en materia ambiental. Y bueno, obviamente el tema de la regulación de las personas jurídicas, la eliminación de esta responsabilidad limitada del funcionario con competencia ambiental y la verificación del tema de las penas atribuibles, sobre todo en los delitos imprudentes. Muchas gracias y quedo a las resultas para si tiene algún tipo de pregunta o sugerencia. Gracias.